Estamos de regreso en JN Noticias y nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio la doctora Milagros Suito, directora de la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, ¿cómo estás, Mirta? Muy bien, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, como todos los martes, desde hace algún tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones a través de la escuela, de su escuela, pues realiza los martes electorales y este martes tenemos un tema importante, por supuesto, que se aborda dentro de la reforma electoral. Estamos hablando de la paridad y la alternancia, doctora. Así es, hoy día vamos a abordar aspectos conceptuales y especialmente las propuestas que el Jurado Nacional de Elecciones a través del Código Electoral ha planteado para mejorar la representación de las mujeres en la política. Ahora, para ubicarnos un poco dentro del módulo que en este momento se está dando a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, todas las iniciativas que se están tocando martes a martes tienen que ver justamente con la reforma electoral. Así es, el módulo que ha planteado la escuela lo que está buscando es que la ciudadanía, los interesados, ¿no?, los actores políticos se informen, tomen conocimiento de las principales propuestas que el jurado, conjuntamente con los demás organismos electorales, han presentado ya al Congreso ya hace bastante tiempo, ¿no? Entonces estamos en una oportunidad además interesante porque sabemos que el Congreso, en la Comisión de Constitución se vienen discutiendo, ¿no?, varios de estos temas importantes, financiamiento, intangibilidad, ¿no?, del cronograma, además temas que esperemos que se aborden como el caso de las cuotas, la paridad y la alternancia, que creo que debe ser un tema que el Congreso debería discutir, además porque de los informes, el grupo de trabajo de la congresista Donaire y las propuestas que se tienen, ha habido consenso en este tema, ¿no? Por supuesto, y eso es positivo. Así es. Eso es positivo, ¿no? Lo que significaría quizá que no haya mayor discusión, ¿no?, en el establecimiento, en principio, del aumento de la cuota, ¿no?, y luego en la alternancia. Así es, que son ya medidas que en varios de los países se han venido dando, ¿no? El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha pasado por 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que se inició con la adopción de las cuotas, las medidas de acción afirmativa en los años 90, y en el caso peruano en el año 1997. Una segunda etapa que ha tenido que ver más bien con mejorar este sistema o el diseño electoral de cuotas a través de incorporar en la legislación también mandatos de posición y además también que existan sanciones concretas, ¿no?, para los casos de incumplimiento de las cuotas de género. Y una tercera etapa que se denomina ya camino a la paridad, ¿no? Es decir, ya hay 7 países que han establecido, incorporado tanto en las constituciones o en su legislación la paridad, ¿no?, que además viene revolucionando un poco los conceptos, ¿no?, de ciudadanía, incluso democracia, ¿no? Estamos hablando ahora ya de una democracia paritaria que busca una igualdad sustantiva, ¿no?, en los procesos de toma de decisiones, es decir, que hombres y mujeres participemos en igualdad de condiciones. Así es. En Ecuador y Bolivia, por ejemplo, se aplica una cuota del 50%, que es justamente la propuesta de nuestro código. Así es. Nosotros como institución hemos considerado plantear, digamos, además recogiendo también, hay que decirlo, ¿no?, las propuestas de las organizaciones de mujeres, porque como en otros países, las reformas electorales en esta materia se han venido dando o bien por impulso de mujeres comprometidas, mujeres políticas, pero también con las sinergias de las organizaciones de mujeres que en este caso el jurado ha coordinado y ha recibido muchas de las propuestas. Varias de ellas, entre ellas también la paridad, se ha incorporado en esta propuesta de código electoral. Las diferencias con relación de repente a la regulación con otros países, en nuestro caso se ha regulado una paridad para la nominación, para la inscripción de las listas, ¿no?, es decir, para las listas de candidatos. En Honduras y Panamá, por ejemplo, existe una paridad más bien partidaria, ¿no? No existe una paridad para la inscripción de las listas de candidatos. Y se mantiene también en la propuesta del Código Electoral el porcentaje del 30% en los cargos de dirección.
Es decir, la paridad que digamos, la definición o el alcance de la paridad para el código electoral es básicamente para la nominación o listas de candidaturas y se mantiene el porcentaje del 30% en los cargos de dirección partidaria. Y de otro lado, hay que también tener en cuenta que, digamos, una de las cosas importantes en la noción de paridad es que las mujeres, ¿no?, y los hombres tengamos las mismas oportunidades para participar, ¿no?, en la vida política. Y eso trae como consecuencia que se tengan también que, digamos, reconocer ciertas prácticas discriminatorias que se vienen dando, ¿no? Que también han sido abordadas, ¿no?, por el Jurado Nacional de la llamada Elecciones. figura del acoso político. Esto es novedoso, además. Para la que también hay diferentes proyectos de ley presentados. Así es novedoso porque el jurado, digamos, por primera vez ha considerado en su regulación una propuesta que establece una sanción pecuniaria de 20 UITs en casos de configurarse este tipo de actos que sin duda menoscaben el derecho de las mujeres cuando son candidatas o, digamos, entonces, o ya en gestión, ¿no? Así es. En ese caso, yo creo que es importante destacar que también hay una variable a considerar, ¿no?, en todo este proceso, que son los partidos políticos, ¿no? Es decir, el rol que tienen los partidos políticos en la promoción de la participación de las mujeres, que en muchos de los casos hay diversos estudios que señalan que más o menos el 51% de partidos de la región, aquí en América Latina, ¿no?, y el Caribe, han considerado algunas políticas de igualdad, ¿no? Pero en la práctica vemos que en muchos de los casos, digamos, esto no se traduce de repente en sus estatutos, ¿no?, de manera, digamos, más estructural, claro, el reconocimiento de la igualdad, ¿no?, y tendríamos que empezar por ahí, ¿no?, porque sin duda hay un grado de responsabilidad, no solamente es cumplir con el requisito, porque claro, eso es lo que demanda la cuota, pero por encima de la cuota, ¿cuál es la verdadera iniciativa que hay al interior de los partidos políticos por la promoción de la participación política de la mujer y por la formación de estos cuadros femeninos? Así es que por eso una de las recomendaciones que se viene planteando desde la academia, ¿no?, desde la sociedad civil, es que se transversalice, ¿no?, el enfoque de género al interior de las organizaciones políticas, que se traduzcan, ¿no?, en medidas concretas, reconocimiento en los estatutos, establecimientos de protocolos de atención, por ejemplo, para casos de discriminación o acoso político, información desagregada, ¿no?, por sexo, es decir, que haya un verdadero cambio, ¿no?, una nueva forma, digamos, de hacer la política y que incluyan, ¿no?, definitivamente a través de medidas concretas a las mujeres, porque en muchos de los casos también diversos estudios lo demuestran, claro, el rol de las mujeres dentro del partido se encuentra siempre limitado, ¿no? Las mujeres, los porcentajes de mujeres que participan, por ejemplo, en la elaboración de los planes de gobierno, es casi nulo. Entonces todavía, sin duda, hay mucho trabajo por hacer al interior de las organizaciones políticas y en ese sentido yo creo que es importante también continuar, ¿no?, este trabajo de formación, de capacitación al interior de las organizaciones, y hoy hay una oportunidad importante ahorita que se viene con el proceso electoral de elecciones regionales. Hay que estar preparados, ¿no?, para responder a lo que en principio esperamos sea efectivamente una reforma. Y ojo, hemos hablado de un consenso entre los entes electorales, ¿no?, en algunos partidos políticos también, nuestras autoridades, pero los ciudadanos también son parte de ese consenso que piden, ¿no?, que se eleve la cuota y piden la alternancia. Por ejemplo, 84% de peruanos está de acuerdo con implementar la alternancia de género según una encuesta del Instituto Integración, y por otro lado, 71% desea incrementar la cuota de género a 50% de acuerdo a Ipsos Perú. Estamos hablando de dos estudios diferentes, ¿no?, pero que abordan estas dos reformas. Sí, en efecto, el jurado también realizó un estudio, el perfil electoral peruano, y les hizo una pregunta a los encuestados, que era si estaban de acuerdo o no con la incorporación de la paridad en la lista de candidatos.
y casi un 70% manifestó que sí, así como la alternancia. Entonces hay un escenario propicio, ¿no? La ciudadanía considera que es importante. Una reforma bienvenida, Así ¿no? es. Entonces, digamos, hay varios elementos, ¿no? Una opinión pública favorable, consensos de las propuestas que se han dado en los últimos meses por parte de las comisiones, ¿no? Del Congreso, de sociedad civil. Entonces hay yo creo que una oportunidad importante para que el Congreso pueda tener en cuenta y dar un paso, ¿no? Es decir, que ya pasemos un poco de esta segunda ola y estemos un poco a la par de algunos países de la región, como México, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, que han ya regulado la paridad en la lista de candidatos, y eso evidentemente ha traído un impacto enorme en países donde ya han regulado la paridad. Por ejemplo, uno de los casos pioneros, emblemáticos, es Bolivia. Tienen más de la mitad de mujeres como parlamentarias. Entonces, claro, hay un impacto inmediato de países que han regulado la paridad y de los que no hacen todavía. Ojo, eso es importante, ¿no? El impacto. ¿Por qué elevar la cuota? ¿Por qué promover la alternancia? ¿No? ¿Cuál es el significado, ¿no? de la participación política de la mujer en el desarrollo, ¿no? de la mujer misma? Claro, además de que las mujeres somos la mitad de la población, del padrón electoral, hay una, yo creo que, nota importante, ¿no? Que tiene que ver con que las mujeres que van a ser o que pueden resultar elegidas a través de estos mecanismos, aceleradores además, ¿no? de la representación política, es que pueden llevar, ¿no? la agenda, la política de la presencia, es decir, pueden llevar la agenda para atender sin otro duda, tipo de temas, ¿no? Claro, se generaría un impacto en el desarrollo de las mujeres, ¿no? Entonces hay, yo creo que un elemento importante, ¿no? No solamente es cuantitativo, es decir, que más mujeres estén en los parlamentos, que sin duda ya es importante, sino que además eso se exprese en políticas públicas o legislativas que las mujeres, al ser autoridades, pues puedan llegar a concretar. Y ojo que para entender la importancia, ¿no? de la reforma, en este caso estamos hablando de elevar la cuota y la alternancia, tenemos que entender nuestra propia realidad, ¿no? Ya para decirlo brevemente nada más, en nuestro Congreso, por ejemplo, ¿no? de los 130 congresistas, solo 36 son mujeres, ¿no? Y este porcentaje, ¿no? que es menor al 30%, se repite en otro tipo de cargos, como los consejeros regionales, regidores provinciales, tenemos una sola gobernadora regional, ¿no? Cifras más lamentables vemos en las alcaldías, por ejemplo. Sí, no llegamos ni al 4%. Así es. Y claro, y otro elemento a considerar, ¿no? El Parlamento, las instancias representativas tienen que asimilar, ser reflejo de la sociedad. Somos una sociedad plural, diversa, ¿no? Que hayan mujeres, más mujeres, mujeres indígenas, jóvenes, es decir, tienen que ser el fiel reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que hay más que un argumento importante detrás, ¿no? Detrás, así es. Claro que sí, muy bien. Muchísimas gracias a Milagros Suito, directora de la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, por acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Luis. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. No se mueva.